y el Mapu nacieron los principios que ocuparon como normas de autorregulación ASMAPU. Este conocimiento ancestrales hace posible la existencia de la balanza entre de los espíritus creadores, los antepasados, las fuerzas o energías positivas y espíritus desconocidos o elementos negativos, nuestro antepasado. Entonces fueron capaces de crear un mundo propio en el equilibrio natural, anclados de una obligación consistente que regularon horizontalmente a todo por igual como iguales. Además, el ASMAPU significa que la comunidad están organizadas según el geográfico en que se encuentran, ya sea en el Lafken Mapu, costas, en el valle o en Puel, el norte Picún y en el sur Huilí. Este tipo de organización, en especial en cada sector, lo que explica la variedad, principios que existen según la ubicación geográficamente de la comunidad, en particular la que puede llegar a tener sus propias normas diferente de otra comunidad ubicadas en otro sector. Según esto, fundamento de los autorregulador, todos somos distintos. Kakeume Agnein. Tenemos distintas casas, distintos tubún y distintos cupalme. Pero estamos enmandados por nuestros
origen y por nuestros cuerpos y espíritu, con todos los demás seres de Huallentu Mapu. Por medio de las normas de autorregulación, el Che se transforma en un ente capaz de ubicarse en el centro del accionar permanentemente en su mundo. Por cuanto a sí mismo se impuso una razón de ser y la misión de proteger y cuidar todos sus entornos, donde lo anterior no significa que el mapuche sea egocéntrico. Más bien busca la autorresponsabilizarse frente a los demás componentes de la red a la cual pertenece, y para que éste puedan mantenerse en armonía y el equilibrio, pues la propia ley cósmica se le impone y exige. Y así los primeros mapuche, por su gran compromiso, responsabilidad en la mantención de la balanza con sus medios, normaron su vida individual y colectivamente a través del ASMAPO. Y Asmonien. Él primero corresponde a los principios del lugar físico donde está asentada la familia y la comunidad y por lo tanto se puede traducir el concepto AD como código, normas, pautas o leyes que poseen ese espacio territorial o MAPU.
El segundo, ad, como admoñen, es la cultura local o la forma del comportamiento. Y ser el lugar lo que fueron adaptados a la vida de las personas Asmapu. Igual puede ser Asmuñén. En consecuencia, el Asmapu y el Asmuñén nos recuerda la importancia de la diversidad. Y Tofil Moñén. Y de la unión de todos de la tierra que concluyes de las familias, de la espiritualidad. Y por eso nosotros vivimos ampliamente con los alrededores de la naturaleza, donde miramos y levantamos nuestros ojos por la gracia de Munechen, que Él nos da la vida, el Admuñén, el Cumemoñén, como lo he mencionado. Hay muchas variedades, diversidades, complementar, acorde de nuestras sabidurías, de los Fuchaquecheyem, lo que hoy ya no están, lo que ellos ya partieron, están en otro lugar, en otra dimensión, ¿no es cierto? Nunca está de más, cabe recordar como un recordatorio que yo hago acá de la clase, y siempre en cualquier espacio, en cualquier entidad pública, en el colegio igualmente, menciono, o en asociaciones, en las comunidades, territorialmente, ya sea aquí la octava región, o la provincia de Arauco, región Ñuble, porque también yo he tenido ese privilegio de estar allá con la comunidad ñublense chilena. ¿Cómo? Con el Huechipanto. Ahí, dando a conocer, a saber que también hay una necesidad de conocer más lo que es Huechipanto. El Huechipanto es incalculable, porque cada día vamos aprendiendo de una u otra forma. Estamos para aprender. Nunca dejaremos de aprender, porque eso es infinito. No hay un fin, es infinito.
como igual al ser superior, a un Echen, que él creó el cielo, la tierra, ante todo, ahí. Después fueron creados por él. Todo hay cosas creadas por él. Empiezan los árboles. Que en Mapudungun quiere decir Anumka. Partimos ahí. El Co, que es la agua. Donde salen todos los Ichofilmoñén, que siempre se dice eso, el Ichofilmoñén. Quiere decir el complemento de la vida de cada día que nosotros, usted, doña casa, usted, niño, que está viendo, lo está viendo, mirando, lo renueva un Echen, aunque algunos no pueden creer. Pero esto yo sí lo creo, y por eso menciono Feimuta Incheta Moñelén. Quiero decir, por eso yo estoy vivo. Fen no le fulé la yafun, mulé la yafun. Quiero decir, yo, si no fuese así, yo no existiría, no estaría. ¿Ah? Entonces, por eso yo inculco esto para nosotros, como el pueblo mapuche, tiene ese feyentún grande, enormemente, el papay, el chanchan, el lamien, el peñi, el pichedomo, el pichihuentro, todo. Tenemos que ver parte de la naturaleza. Algunos lo sienten y otros no. Sí, tiene que ver mucho la importancia de la vida. La Ñuque Mapu en este momento está pasando una transición muy grave, porque ha sido saqueada por los moradores. Se han interjeado las leyes, pero tenemos que mejorar. Con los pichiquechi en el jardín infantil, en el pre-kinder, en el kinder, primer año básico, sexto año básico, porque ahí está la siembra, ahí está la cosecha, donde ahí está el futuro, que ahí podamos volver la tierra, la Ñuque Mapu. Yo creo que nosotros ya no, nosotros vamos a pasar, tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar un trabajo. De hecho, lo estoy haciendo. Tampoco soy el mejor apropiado. Yo digo siempre, antes de mí, después de mí, habrá otro que sabe mucho más que mí, el mejor kimun. Pero sí es importante que tenemos que tener el feyentún. Bueno, hasta aquí ha sido la clase, y para verlos ha sido del Centro Cultural Municipal de Hualpén, la clase de Mapudungun, en canal disponible, Centro Cultural Municipal de Hualpén, YouTube. Peucayal, Cante Capeucatoín, Chaltumay, Pupeñi, Pulamien.